Buenos días. Tras las vacaciones, pues volvemos a nuestros tradicionales vídeos semanales con las 4 claves de la semana que ahora termina. Vamos a empezar, como siempre, pues dando un repaso a cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche, cuando cerraron en Estados Unidos. Hay que recordar que el lunes es fiesta en Estados Unidos, con lo cual la sesión del lunes en Europa pues va a quedar bastante distorsionada, como siempre, que cierran en Estados Unidos. Bien, el futuro del CAC francés terminó con un subidón del 2,39%, el del Eurostoxx del 2,29%, y el del DAX se quedó algo más atrás, pero aún así subió 1,53%. También el IBEX estuvo pues ahí no tan alto como los demás, pero bueno, no está mal, 1,71% de subida. En Estados Unidos tenemos al futuro del Standard & Poor's, que cerró al final subiendo 0,55%, era más o menos por donde estaba cuando cerró Europa, 0,48% el Dow Jones, 0,44% el Nasdaq. Esto nos lleva en la semana a una subida de alrededor del 0,5% en el Dow Jones y el Standard & Poor's contado, y a una subida del 0,6% en el Nasdaq. En las divisas tenemos al euro, que cayó 0,40% contra el dólar, subió 0,33% contra el yen. La libra consiguió ganar algunas posiciones contra el dólar, muy confusa la reacción del dólar ayer tras el dato de empleo, ahora lo comentaremos. Y el dólar contra el yen pues subió 0,63%. Atención a los bonos finalmente se tomaron bastante mal el dato de empleo. 38 puntos cayó el Bund alemán y 204 puntos el BUX, que es el futuro del bono alemán a 30 años, 204 puntos, no está nada mal. Parece una reacción absolutamente al revés de lo normal con lo que vamos a contar ahora, pero bueno, ahora lo veremos despacito. Importante que veamos también los cierres de los principales sectoriales del STOXX 600, esto es muy importante, como los bancos subieron 2,27%. Las petroleras 2,79%, aquí estuvo la gran clave de la subida del viernes. Materiales básicos subió 1,31% y automoción subió 1,53%. Bien, tras todo este panorama vamos a entrar en la primera clave de la semana, que sin ningún género de duda, y no puede ser de otra manera, está relacionada con la Fed. Yo lo llamaría desmadre en la Fed o despiste en la Fed. Vamos a ver esto un poquito despacio, porque es la clave de todo. Bien, en primer lugar, estudiemos un poco la reacción dentro de este epígrafe que hemos abierto de despiste en la Fed. Vamos a ver la reacción al dato de empleo que tuvimos ayer. ¿Yo qué quieren que les diga? No entiendo nada. Me acabo de leer antes de grabar este vídeo las crónicas de las principales agencias de noticias americanas y justifican lo mismo y lo contrario, usan la misma idea al revés y al derecho para justificar cosas diferentes. Inexplicable, vamos a ver. Las crónicas ponen que las bolsas subieron porque con un dato de empleo flojo como el que se vio, bajan las posibilidades de subidas de tipos. Vale. En la crónica de bonos pone que los bonos bajaron, y es que fíjense lo que hizo el bono alemán a 30 años, el dato de empleo se publicó, vamos a trazar aquí una línea vertical, ahí está, es que fue publicarse el dato y el batacazo que se dio el bono alemán a 30 años fue de los que hacen época, es que cayó 200 puntos de golpe. Esto no puede ser una reacción a que el mercado cree que no van a subir los tipos, más bien es todo lo contrario, digo yo. Y en las crónicas, que justifican por un lado que las bolsas subieron porque bajaron los tipos, porque no van a subir los tipos que diga, justifican los bonos porque es que el dato de empleo de ayer deja claro que la Fed sí que tiene posibilidades de subir tipos. Bueno, pero no queda ahí la cosa. Vean el dólar. El euro se cayó
y mucho tras el dato de empleo. Primero subió, pero luego se cayó. Las crónicas de Forer dicen que es porque los datos de ayer no quitan que van a subir los tipos igual. Bueno, pero ¿en qué quedamos? Es que esto es una locura. Así que vamos a olvidarnos de lo que dicen oficialmente y vamos a intentar ver entre líneas. Esto es una reacción muy compleja. Aquí el mercado no tiene claro nada. Simplemente, yo ya lo he dicho muchas veces, los datos de empleo se usan en multitud de ocasiones debido al gran volumen que se genera tras ellos para que las manos fuertes hagan lo que tienen que hacer y que suele estar predeterminado antes de la publicación del dato. Y mucho me temo que eso es lo que pasó en la bolsa. Bueno, vamos a intentar dar nuestra propia versión y olvidarnos de lo que se dice oficialmente. Yo creo que para las bolsas el dato estuvo bien. Y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dijeron las crónicas al principio, pero es que cambiaron 5 veces de posición conforme el mercado se iba moviendo. Dijeron que este dato de empleo era un dato ideal para las bolsas, y yo creo que sí. Yo creo que el dato de empleo sí fue un dato ideal para las bolsas, porque, vamos a ver, a nadie se le escapa, ya lo publicamos en situación intradía, lo publicamos con un gráfico que pusimos donde se veía que la cifra esta de creación de empleo no agrícola es muy volátil. Es muy volátil. Da unos bandazos bastante importantes. Luego tampoco hay que tomárselo tan a la tremenda como se lo toma el mercado. Tampoco es una cifra tan definitoria. Pero además, si recuerdan, también pusimos otra tabla ayer, o anteayer, no me acuerdo, creo que fue ayer, donde poníamos que en el mes de agosto, recurrentemente en los últimos años, siempre estaba saliendo el dato peor de lo esperado. Es decir, que algún lío estacional hay por ahí que influye. En cualquier caso, 150.000 empleos no es una tragedia. Es un dato flojo, sea por las circunstancias que sean, sea por problemas estacionales de agosto o por lo que sea. También en España salió un mal dato de empleo, algo raro ayer en agosto. Puede que también ahí estén las cosas estacionales, esas que pasan también en Estados Unidos, no lo sé. El caso es que 150.000 empleos en cualquier caso tampoco es una tragedia. Bueno, pues no es una maravilla, pero tampoco es una tragedia. Está bien crear 150.000 empleos. Esto, por lo tanto, es ideal, porque es una cifra que no aprieta a la Reserva Federal para subir tipos, pero tampoco está mal para la economía, porque el mercado el día anterior sí que reaccionó con total contundencia a la baja cuando se publicó el dato, aquí lo tienen, el dato de ISM, que fue horrible. Este sí que no había por dónde cogerlo. Entonces el mercado sí está reaccionando mal ahora cuando las cosas salen mal para la economía y bien cuando salen bien. Así que ideal, no me suben los tipos de interés de momento en septiembre y por otro lado pues no está mal para la economía. Bueno, pues yo creo que esto es un poco lo que justifica el movimiento. En cualquier caso, la realidad es que los futuros, ahora verán, es que vamos a dar varias cosas que son totalmente contrapuestas, pero bueno, es lo que hay, no tengo una explicación para esto, estoy intentando darle las claves y cada uno pues que saque sus propias conclusiones. Por un lado, los futuros sobre fondos federales, al cierre de ayer, descontaban al 21% una subida de tipos en septiembre, frente al 24% que descontaban antes de la publicación del dato de empleo. Esa es la realidad. Con lo cual, sí se interpretó el dato de empleo como que bajaban las posibilidades de subida de tipos en septiembre. Pero ahora verán, resulta que en diciembre han subido las posibilidades. Según los futuros sobre fondos federales, bajan las posibilidades de subida de tipos en septiembre, pero es que suben en diciembre 54%, contra el 53,6% antes del dato. Primera incongruencia. Segunda, si las bolsas han hecho la interpretación correcta de que este es un dato que lleva a una no subida de tipos de interés, ¿por qué los bonos reaccionaron justo al revés? Claro, el mercado de bonos tiene muy pocos particulares dentro, por no decir ninguno, a gran escala ninguno. Solo hay en los futuros y poco más, pero en los grandes paquetes de bonos y demás, ahí no hay particulares. Reacciona así. ¿Por qué? Esto es una reacción justo al contrario de lo que han reaccionado las bolsas, de sí van a subir los tipos.
por qué el dólar hace esto. Pero bueno, es que aún tenemos más incongruencias. El dólar hace esto con el euro, pero miren lo que hacen contra el dólar canadiense. Aquí está la publicación del... Pues hace una reacción totalmente contraria al euro. Es muy difícil de interpretar lo que pasó ayer. Aquí el dólar se cae, y mucho, y sin embargo contra el euro se recupera, contra la libra no se recupera y también cae mucho no cae mucho, no, se queda por el estilo con la publicación y bueno, eso es un lío monumental. ¿Qué interpreto yo con todo esto, con todas estas cosas contrapuestas? Pues yo lo que interpreto es que la Fed ha conseguido despistar absolutamente a todo el mundo. Yo creo que han despistado tanto a todo el mundo que se han despistado hasta ellos mismos. Y desde luego a mí me parece que Yellen pues no está teniendo pues unos buenos inicios en su mandato. Yo creo que Bernanke, Volcker, Greenspan pues estaban a un nivel de eficiencia pues bastante por encima del suyo, y su equipo pues tampoco parece muy afortunado. Bueno, yo creo que la Fed ha despistado a todo el mundo, pero no queda ahí la cosa. Puede que muchas de estas reacciones, como la de los bonos, o parte de las reacciones del dólar, porque fueron contrapuestas como esta contra el euro, se debieran, porque esto fue muy importante, las bolsas no hicieron caso, sí hicieron caso, pero durante unos minutos que cayeron y luego volvieron a subir. Si miramos el gráfico del DAX, en un minuto, para poder ver esa reacción a la que me refiero, la pueden ver, a ver si la encuentro, fue más o menos aquí. Se había reaccionado bien tras el dato de empleo, se estaba subiendo, y en esta caída de aquí, esta caída que dura bastante y dura hasta aquí, hasta las 4:15, donde el mercado decide cambiar otra vez de opinión, yo insisto porque me daba la sensación de que esto estaba previsto ya desde el principio, toda esta caída que acabamos de ver se debió a que Goldman, sorprendentemente, tras el dato de empleo y mientras el mercado estaba descontando que no iban a subir tanto los tipos en septiembre, dijo todo lo contrario. Dijo que según su interpretación, los tipos de interés iban a subir en septiembre con unas posibilidades del 55%, cuando antes del dato de empleo decían que los tipos de interés iban a subir solo con unas posibilidades del 40%. Es muy difícil de entender por qué Goldman dijo eso, pero lo dijo. No están siendo muy afortunados en lo que va de año en sus pronósticos, tenido muchos fallos y bastante graves, pero el mercado les sigue haciendo mucho caso porque es un banco muy importante. Entonces Goldman dijo eso y las bolsas reaccionaron parcialmente, como han visto, a la baja, pero luego se recuperaron, ya cualquiera sabe por qué, pero esta fue la explicación de por qué el euro hizo esto. Claro, lo que es difícil de entender es por qué el dólar contra el dólar canadiense no se recuperó. Bueno, es un poco lío, pero esa declaración influyó. Esa fue la declaración que provocó esta caída en los bonos un tanto sorprendente dentro de este panorama tan confuso. Pero no termina ahí la cosa. Hubo otra declaración que también provocó el mismo efecto que las palabras de Goldman, y es que tras la publicación del dato de empleo a lo largo de la tarde, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Laker, dijo que sí iban a subir los tipos, o que al menos las posibilidades seguían siendo las mismas a pesar del dato de empleo. Bueno, con todas estas pistas cerramos este capítulo del despiste total que ha causado la Reserva Federal. Pero como ven, esto está muy confuso, es muy difícil de interpretar todo este lío y cada uno dice una cosa y cada uno interpreta esto de una manera. No sabemos. De momento, pues tendremos que trabajar con estas claves. Y pasamos, que se está haciendo esto demasiado largo y les pido disculpas, pero era muy importante intentar explicar esta ceremonia de la confusión que se ha montado con la Reserva Federal y lo mal que lo está haciendo lo está haciendo mal. Me refiero a la parte de comunicación con el mercado. Segunda clave de la semana. Para mí, sin ningún género de duda, el protagonista de la semana ha sido el sector bancario. Aquí tienen el futuro, unos futuros bastante interesantes, que lo usa poca gente, a mí me gusta usarlos bastante, el futuro sobre el sectorial bancario, del Stoxx 600, no es que tengan mucho volumen, pero bueno, sí para swing trading y cosas así se pueden usar, 9.306 contratos. Bueno,
Subida del 2,27%. Son para mí los protagonistas de la semana y la clave de que la semana en Europa haya sido bastante aceptable. Aquí tienen el gráfico de 30 minutos. Sector bancario, protagonista total. Lleva una subida bastante fuerte desde el 20 y tantos de agosto, desde el 20. Hizo ahí suelo de la caída que estaba llevando hasta entonces y no ha parado de subir. Está a 148,5 puntos. No sé si me llega el gráfico, sí, aquí está. Tiene la siguiente resistencia en el entorno 150 más o menos. Y como ven, es una subida vertical. Lo máximo que ha hecho es meterse dentro de la nube Ichimoku, pero en ningún momento la ha perdido. Tuvo sus más y sus menos tras el dato de empleo ayer, como vemos aquí, pero al final volvió a subir. Esta subida de los bancos es decisiva. Esta subida hay que recordar que se inició porque hubo declaraciones en Estados Unidos hace unos días que aumentaron las posibilidades de subidas de tipos. Entonces, claro, aquí volvemos a otra incongruencia. Pues si ayer se estaba descontando que no iban a subir tipos, ¿por qué el sectorial bancario da este tirón cuando se estaba guiando hasta ahora pues por esas posibilidades de subidas de tipos? Y miren lo que hizo tras el dato de ISM del jueves, es esta caída de aquí, cuando se empezó a descontar menos subidas de tipos. Sin embargo, con un dato de empleo que se supone que son menos subidas de tipos, subió. Ya ven qué complicado está todo esto, pero lo vamos a complicar aún más. Es que las utilities en Estados Unidos fue el mejor sectorial con un más 1,2%. Es decir, descontando que no habría subida de tipos. Cada uno interpreta una cosa. Tenemos interpretaciones diametralmente opuestas, con lo cual lo que nos debemos quedar es: el mercado está un poco perdido con todo esto de la subida de tipos y cada uno está descontando el tema según como les da. Pero es muy importante seguir vigilando este sectorial bancario para ver cómo puede seguir evolucionando la bolsa europea. Tercera clave de la semana, para mí, la situación técnica en Europa. Han pasado cosas importantes y en concreto han pasado aquí, en el gráfico del futuro del Eurostoxx. Tras muchísimo tiempo, pues tanto como desde antes del verano del año pasado, el futuro del Eurostoxx no conseguía permanecer con solidez por encima de la media de 200, que es esta línea roja. Había tenido algunos intentos, pero que duraba muy pocos días y otra vez se metía por debajo. Aún podría pasar, pero bueno, de momento está rompiendo la media de 200, hizo un pullback y rompió máximos. Esto es una buena señal. Pero, ojo, no nos dejemos llevar por el exceso de euforia, porque miren qué resistencia hay aquí. Esta resistencia es más importante que la media de 200, es donde se ha parado siempre en todo el año 2016. Ni que decir tiene que una ruptura clara y consolidada de este nivel de resistencia nos podría dar una subida muy fuerte, puede que hasta la zona del 3500, en proporción más o menos al lateral que había montado antes. Así que muy importante esta situación técnica, hay que vigilarla con cuidado, y si fallara en el ataque a resistencias y se volviera a meter por debajo de la media de 200, cuidado, porque toda Europa posiblemente estaría con problemas. Y la cuarta y última clave de esta semana tan complicada para el análisis, yo diría que sigue estando en el Standard & Poor's. Estamos batiendo récords de este extraño fenómeno que provoca que esté metido en este mini rango, un mini rango de 40 y tantos puntos, no más, eso es apenas un 2%. Este mini rango no había pasado en muchísimos años. En 16 años es la segunda vez que pasa algo así. Está batiendo récords. Miren cómo está la ATR. No se mueve. Es el S&P 500 hortelano, porque ni sube ni deja subir. Ahí está. Si lo ponemos en contexto, es realmente un movimiento lateral de muy estrecho rango, muy sorprendente. Normalmente, cuando ha pasado esto en la historia, ha terminado más bien rompiendo por arriba. Y luego ha continuado con las subidas. Pero bueno, hay que esperar a ver esto por dónde sale. Por debajo, el soporte del rango lateral, del mini rango lateral, coincide con un soporte de refuerzo que sería la media de 50, que es esta línea naranja. Y nada más, perdón por la extensión,
pero hoy había que explicar pues todo este lío de las reacciones ayer al dato de empleo, porque como ven, pues no ha sido tarea fácil. Muchas gracias, bienvenidos de nuevo tras las vacaciones y buen fin de semana. En la Fed vamos a ver la reacción al dato de empleo que tuvimos ayer. ¿Yo qué quieren que les diga? No entiendo nada. Me acabo de leer antes de grabar este vídeo las crónicas de las principales agencias de noticias americanas y justifican lo mismo y lo contrario. Usan la misma idea al revés y al derecho para justificar cosas diferentes. Inexplicable, vamos a ver. Las crónicas pone que las bolsas subieron porque con un dato de empleo flojo como el que se vio, bajan las posibilidades de subidas de tipos. Vale. En la crónica de bonos pone que los bonos bajaron, y es que fíjense lo que hizo el bono alemán a 30 años, el dato de empleo se publicó, vamos a trazar aquí una línea vertical, ahí está, es que fue publicarse el dato y el batacazo que se dio el bono alemán a 30 años fue de los que hacen época, es que cayó 200 puntos de golpe. Esto no puede ser una reacción a que el mercado cree que no van a subir los tipos, más bien es todo lo contrario, digo yo. Y en las crónicas, que justifican por un lado que las bolsas subieron porque bajaron los tipos, porque no van a subir los tipos que diga, justifican los bonos porque es que el dato de empleo de ayer deja claro que la Fed sí que tiene posibilidades de subir tipos. Bueno, pero no queda ahí la cosa. Vean el dólar. El euro se cayó y mucho tras el dato de empleo. Primero subió, pero luego se cayó. Las crónicas de Forex dicen que es porque los datos de ayer no quitan que van a subir los tipos igual. Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Vale? Es que esto es una locura. Así que vamos a olvidarnos de lo que dicen oficialmente y vamos a intentar ver entre líneas. Esto es una reacción muy compleja. Aquí el mercado no tiene claro nada. Simplemente, yo ya lo he dicho muchas veces. Los datos de empleo se usan en multitud de ocasiones debido al gran volumen que se genera tras ellos para que las manos fuertes hagan lo que tienen que hacer y que suele estar predeterminado antes de la publicación del dato. Y mucho me temo que eso es lo que pasó en la bolsa. Bueno, vamos a intentar dar nuestra propia versión y olvidarnos de lo que se dice oficialmente. Yo creo que para las bolsas el dato estuvo bien. Y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dijeron las crónicas al principio, pero es que cambiaron 5 veces de posición conforme el mercado se iba moviendo. Dijeron que este dato de empleo era un dato ideal para las bolsas, y yo creo que sí. Yo creo que el dato de empleo sí fue un dato ideal para las bolsas, porque, vamos a ver, a nadie se le escapa, ya lo publicamos en situación intradía, lo publicamos con un gráfico que pusimos donde se veía que la cifra esta de creación de empleo no agrícola es muy volátil. Es muy volátil. Da unos bandazos bastante importantes. Luego tampoco hay que tomárselo tan a la tremenda como se lo toma el mercado. Tampoco es una cifra tan definitoria. Pero además, si recuerdan, también pusimos otra tabla ayer. Y es que tras la publicación del dato de empleo a lo largo de la tarde, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Laker, dijo que sí iban a subir los tipos, o que al menos las posibilidades seguían siendo las mismas a pesar del dato de empleo. Bueno, con todas estas pistas cerramos este capítulo del despiste total que ha causado la Reserva Federal, pero como ven esto está muy confuso, es muy difícil de interpretar todo este lío y cada uno dice una cosa y cada uno interpreta esto de una manera. No sabemos. De momento, pues tendremos que trabajar con estas claves. Y pasamos, que se está haciendo esto demasiado largo y les pido disculpas, pero era muy importante intentar explicar esta ceremonia de la confusión que se ha montado con la Reserva Federal y lo mal que lo está haciendo. Lo está haciendo mal, me refiero a la parte de comunicación con el mercado. Segunda clave de la semana. Para mí, sin ningún género de duda, el protagonista de la semana ha sido el sector bancario. Aquí tienen el futuro, unos futuros bastante interesantes, que lo usa poca gente, a mí me gusta usarlos bastante, el futuro sobre el sectorial bancario, del Stoxx 600, no es que tengan mucho volumen, pero bueno, sí para swing trading y cosas así se pueden usar, 9.306 contratos.
Bueno, subida del 2,27%. Son para mí los protagonistas de la semana y la clave de que la semana en Europa haya sido bastante aceptable. Aquí tienen el gráfico de 30 minutos. Sector bancario, protagonista total. Lleva una subida bastante fuerte desde el 20 y tantos de agosto, desde el 20. Hizo ahí suelo de la caída que estaba llevando hasta entonces y no ha parado de subir. Está a 148,5 puntos. No sé si me llega el gráfico, sí, aquí está. Tiene la siguiente resistencia en el entorno 150 más o menos. Y como ven, es una subida vertical. Lo máximo que ha hecho es meterse dentro de la nube Ichimoku, pero en ningún momento la ha perdido. Tuvo sus más y sus menos tras el dato de empleo ayer, como vemos aquí, pero al final volvió a subir. Esta subida de los bancos es decisiva. Esta subida hay que recordar que se inició porque hubo declaraciones en Estados Unidos hace unos días que aumentaron las posibilidades de subidas de tipos. Entonces, claro, aquí volvemos a otra incongruencia. Pues si ayer se estaba descontando que no iban a subir tipos, ¿por qué el sectorial bancario da este tirón cuando se estaba guiando hasta ahora pues por esas posibilidades de subidas de tipos? Y miren lo que hizo tras el dato de ISM del jueves, es esta caída de aquí, cuando se empezó a descontar menos subidas de tipos. Sin embargo, con un dato de empleo que se supone que son menos subidas de tipos, subió. Ya ven qué complicado está todo esto, pero lo vamos a complicar aún más. Es que las utilities en Estados Unidos fue el mejor sectorial con un más 1,2%. Es decir, descontando que no habría subida de tipos. Cada uno interpreta una cosa. Tenemos esto con el euro, pero miren lo que hacen contra el dólar canadiense. Aquí está la publicación del... Pues hace una reacción totalmente contraria al euro. Es muy difícil de interpretar lo que pasó ayer. Aquí el dólar se cae, y mucho, y sin embargo contra el euro se recupera, contra la libra no se recupera y también cae mucho se queda por el estilo con la publicación y bueno, eso es un lío monumental. ¿Qué interpreto yo con todo esto, con todas estas cosas contrapuestas? Pues yo lo que interpreto es que la Fed ha conseguido despistar absolutamente a todo el mundo. Yo creo que han despistado tanto a todo el mundo que se han despistado hasta ellos mismos. Y desde luego a mí me parece que Yellen pues no está teniendo pues unos buenos inicios en su mandato. Yo creo que Bernanke, Volcker, Greenspan pues estaban a un nivel de eficiencia pues bastante por encima del suyo. Y su equipo pues tampoco parece muy afortunado. Bueno, yo creo que la Fed ha despistado a todo el mundo. Pero no queda ahí la cosa. Puede que muchas de estas reacciones, como la de los bonos, o parte de las reacciones del dólar, porque fueron contrapuestas como esta contra el euro, se debieran, porque esto fue muy importante. Las bolsas no hicieron caso, sí hicieron caso, pero durante unos minutos que cayeron y luego volvieron a subir. Si miramos el gráfico del DAX, en un minuto, para poder ver esa reacción a la que me refiero, la pueden ver, a ver si la encuentro, fue más o menos aquí. Se había reaccionado bien tras el dato de empleo, se estaba subiendo, y en esta caída de aquí, esta caída que dura bastante y dura hasta aquí, hasta las 4:15, donde el mercado decide cambiar otra vez de opinión, yo insisto, porque me daba la sensación de que esto estaba previsto ya desde el principio, toda esta caída que acabamos de ver, se debió a que Goldman, sorprendentemente, tras el dato de empleo y mientras el mercado estaba descontando que no iban a subir tanto los tipos en septiembre, dijo todo lo contrario. Dijo que según su interpretación, los tipos de interés iban a subir en septiembre con unas posibilidades del 55%. Cuando antes del dato de empleo decían que los tipos de interés iban a subir solo con unas posibilidades del 40%. Es muy difícil de entender por qué Goldman dijo eso, pero lo dijo. No están siendo muy afortunados en lo que va de año en sus pronósticos, tenido muchos fallos y bastante graves, pero el mercado les sigue haciendo mucho caso porque es un banco muy importante. Entonces Goldman dijo eso y las bolsas reaccionaron parcialmente, como han visto, a la baja, pero luego se recuperaron, ya cualquiera sabe por qué, pero
esta fue la explicación de por qué el euro hizo esto. Claro, lo que es difícil de entender es por qué el dólar contra el dólar canadiense no se recuperó. Bueno, es un poco lío. Pero esa declaración influyó. Esa fue la declaración que provocó esta caída en los bonos un tanto sorprendente dentro de este panorama tan confuso. Pero no termina ahí la cosa. Hubo otra declaración que también provocó el mismo efecto que las palabras de Goldman. Buenos días. Tras las vacaciones, pues volvemos a nuestros tradicionales vídeos semanales con las 4 claves de la semana que ahora termina. Vamos a empezar, como siempre, pues dando un repaso a cómo quedaron las cosas ayer a las 10 de la noche, cuando cerraron en Estados Unidos. Hay que recordar que el lunes es fiesta en Estados Unidos, con lo cual la sesión del lunes en Europa pues va a quedar bastante distorsionada, como siempre, que cierran en Estados Unidos. Bien, el futuro del CAC francés terminó con un subidón del 2,39%, el del Eurostoxx del 2,29%, y el del DAX se quedó algo más atrás, pero aún así subió 1,53%. También el IBEX estuvo pues ahí no tan alto como los demás, pero bueno, no está mal, 1,71% de subida. En Estados Unidos tenemos al futuro del Standard & Poor's, que cerró al final subiendo 0,55%. Era más o menos por donde estaba cuando cerró Europa. 0,48% el Dow Jones, 0,44% el Nasdaq. Esto nos lleva en la semana a una subida de alrededor del 0,5% en el Dow Jones y el Standard & Poor's contado, y a una subida del 0,6% en el Nasdaq. En las divisas tenemos al euro, que cayó 0,40% contra el dólar, subió 0,33% contra el yen. La libra consiguió ganar algunas posiciones contra el dólar. Muy confusa la reacción del dólar ayer tras el dato de empleo, ahora lo comentaremos. Y el dólar contra el yen pues subió 0,63%. Atención a los bonos. Los bonos finalmente se tomaron bastante mal el dato de empleo. 38 puntos cayó el Bund alemán y 204 puntos el BUX, que es el futuro del bono alemán a 30 años. 204 puntos. No está nada mal. Parece una reacción absolutamente al revés de lo normal con lo que vamos a contar ahora, pero bueno, ahora lo veremos despacito. Importante que veamos también los cierres de los principales sectoriales del STOXX 600. Esto es muy importante, como los bancos subieron 2,27%. Las petroleras 2,79%. Aquí estuvo la gran clave de la subida del viernes. Materiales básicos subió 1,31% y automoción subió 1,53%. Bien, tras todo este panorama vamos a entrar en la primera clave de la semana, que sin ningún género de duda, y no puede ser de otra manera, está relacionada con la Fed. Yo lo llamaría desmadre en la Fed o despiste en la Fed. Vamos a ver esto un poquito despacio, porque es la clave de todo. Bien, en primer lugar, estudiemos un poco la reacción dentro de este epígrafe que hemos abierto de despiste, o anteayer, no me acuerdo, creo que fue ayer, donde poníamos que en el mes de agosto, recurrentemente en los últimos años, siempre estaba saliendo el dato peor de lo esperado. Es decir, que algún lío estacional hay por ahí que influye. En cualquier caso, 150.000 empleos no es una tragedia. Es un dato flojo, sea por las circunstancias que sean, sea por problemas estacionales de agosto o por lo que sea. También en España salió un mal dato de empleo, algo raro ayer en agosto. Puede que también ahí estén las cosas estacionales, esas que pasan también en Estados Unidos, no lo sé. El caso es que 150.000 empleos en cualquier caso tampoco es una tragedia. Bueno, pues no es una maravilla, pero tampoco es una tragedia. Está bien crear 150.000 empleos. Esto, por lo tanto, es ideal, porque es una cifra que no aprieta a la Reserva Federal para subir tipos, pero tampoco está mal para la economía, porque el mercado el día anterior sí que reaccionó con total contundencia a la baja cuando se publicó el dato, aquí lo tienen, el dato de ISM, que fue horrible. Este sí que no había por dónde cogerlo.
Entonces el mercado sí está reaccionando mal ahora cuando las cosas salen mal para la economía y bien cuando salen bien, así que ideal, no me suben los tipos de interés de momento en septiembre y por otro lado pues no está mal para la economía. Bueno, pues yo creo que esto es un poco lo que justifica el movimiento. En cualquier caso, la realidad es que los futuros, ahora verán, es que vamos a dar varias cosas que son totalmente contrapuestas, pero bueno, es lo que hay, no tengo una explicación para esto, estoy intentando darle las claves y cada uno pues que saque sus propias conclusiones. Por un lado, los futuros sobre fondos federales, al cierre de ayer, descontaban al 21% una subida de tipos en septiembre, frente al 24% que descontaban antes de la publicación del dato de empleo. Esa es la realidad. Con lo cual, sí se interpretó el dato de empleo como que bajaban las posibilidades de subida de tipos en septiembre. Pero ahora verán, resulta que en diciembre han subido las posibilidades. Según los futuros sobre fondos federales, bajan las posibilidades de subida de tipos en septiembre, pero es que suben en diciembre 54%, contra el 53,6% antes del dato. Primera incongruencia. Segunda, si las bolsas han hecho la interpretación correcta de que este es un dato que lleva a una no subida de tipos de interés, ¿por qué los bonos reaccionaron justo al revés? Claro, el mercado de bonos tiene muy pocos particulares dentro, por no decir ninguno, a gran escala ninguno. Solo hay en los futuros y poco más, pero en los grandes paquetes de bonos y demás, ahí no hay particulares. Reacciona así. ¿Por qué? Esto es una reacción justo al contrario de lo que han reaccionado las bolsas, de sí van a subir los tipos. ¿Por qué el dólar hace esto? Pero bueno, es que aún tenemos más incongruencias. El dólar hace esto